Bueno, hoy es la culminación o ha culminado, ya ha terminado la reunión en la ONU. Y lo que sucedió durante la reunión de la ONU de los países del mundo tomó un momento histórico que no podemos dejar pasar. Y es el momento en el cual los países reconocen a Palestina. Queremos también compartir con ustedes los puntos históricos que nos llevan a nosotros a donde estamos hoy con la situación palestina-israelista. Pero antes de continuar, queremos recordarles a ustedes que es importante que se suscriban a nuestro canal, que le den le gusten, que compartan nuestro contenido para así nosotros poder continuar creciendo nuestro contenido, llegándole a más personas y también poder llegar a muchas personas que sé que si le interesó a usted, le va a interesar a ellos. Como decía, se acaba de terminar la reunión en la ONU. Vimos un momento histórico donde los países que por muchos años rehusaban reconocer a Palestina lo han hecho. Pero es importante que nosotros también compartamos y hablemos de los pasos históricos que nos han llevado a nosotros a donde estamos hoy, lo que estamos viviendo, lo que estamos siendo testigos de la situación en Palestina. Y por tal razón es importante que reconozcamos, que le hagamos el reconocimiento a la persona que por primera vez introdujo lo que es el concepto de dos estados, la solución de dos estados, un estado israelita, un estado palestino. Y fue el líder de los palestinos en aquel entonces, el señor Yasser Arafat. Arafat fue el líder y el creador de la organización PLO. La organización PLO significa la Organización para la Liberación Palestina, que fue creada precisamente como el organismo oficial para poder hacer cualquier tipo de negociación y para poder darle la reconocimiento y legitimidad al país Palestina y a los palestinos. Por eso es importante que hablemos de ese tema, porque el concepto de Palestina como Estado no es nada nuevo. Es un concepto que nos lleva a nosotros al 1980, cuando por primera vez Arafat presenta el concepto como una solución para parar la pelea, la lucha, la pérdida de vida que se estaba llevando a cabo en aquel entonces por los territorios en Palestina, que se entendía que Israel estaba invadiendo y tomando posesión de más territorio palestino y aislando y sacando a los palestinos de su territorio. Desde aquel entonces y antes se está llevando a cabo esta lucha. Y es importante que hablemos de esa parte de la historia para entender qué es lo que está sucediendo ahora y por qué se ha escalado a un nivel donde estamos hablando ya de un genocidio que se está cometiendo en Palestina de parte de los israelitas. Por eso es importante que conozcamos la historia y hablemos un poquito de ella para poder tener un entendimiento y un concepto de por qué es tiempo ya de que se haga una solución. Y la solución que se habló en el 1980 es la solución que ahora mismo se está rectificando de parte de los países en la ONU cuando reconocen a Palestina como un Estado. También queremos hablar de qué significaría esto para Palestina, ser reconocido como un Estado. Pero antes de eso, es importante que entendamos que el señor Arafat, aunque fue el líder de los palestinos y muchas veces fue clasificado o trataron de clasificarlo como un terrorista, fue una persona que se le otorgó el premio Noble. El premio Noble porque fue una persona que entendía que era para poder tener paz en esa área del mundo, en Palestina y con Israel, había que buscar soluciones prácticas para que su gente puedan tener sobrevivencia y puedan progresar y echar hacia adelante, sin guerra, sin muertes. Por tal razón, en el 1980,
94, se le otorga a Arafat el premio Nobel por llegar a un acuerdo, el acuerdo de Cairo, un acuerdo en la cual él y en aquel entonces el primer ministro de Israel llegan a un acuerdo. Y el acuerdo fue muy interesante porque los palestinos hicieron lo que los israelitas rehúsan hacer. ¿Y cuál fue ese acuerdo? El acuerdo fue que los palestinos y el PLO, la Organización de la Liberación Palestina, reconociera a Israel como Estado soberano. En adición, que Israel le diera y reconociera al PLO como la organización y el gobierno oficial de Palestina para tomar decisiones y gobernar en el territorio palestino. En el territorio palestino, no en el Estado palestino. Tenemos que hacer esa distinción porque todavía no se ha reconocido como un Estado. Al dar la reconexión necesaria al PLO como entidad y organización oficial de gobierno, le daba entonces ese periodo a los palestinos para organizar, para reconstruir y para ser la voz oficial de Palestina. Por tal razón, se le otorga a Arafat y al aquel entonces primer ministro de Israel, el ministro Pérez, no sé si muchos recuerdan de eso, se le otorga el premio Nobel. El premio Nobel por llegar a un acuerdo para traer paz a esa región. Pero no obstante a eso, el señor Arafat entendía que todavía faltaba más, que no es solamente reconocer a la organización como entidad oficial de gobierno de Palestina, pero también reconocer la soberanía del territorio palestino como Estado. En ese punto, los israelitas no quisieron y todavía no quieren reconocer a Palestina como un Estado. Pero si miramos, y quiero que miren esta imagen de lo que era Palestina durante ese periodo de reconocimiento, durante ese periodo en la cual había un gobierno oficial reconocido en Palestina y el desarrollo que había en Palestina. Esas son las calles de Palestina en aquel entonces, donde había crecimiento, donde había estabilidad, donde había una población estable, donde había actividades de comercio. Esa es la Palestina que existía en aquel entonces. Pero sin embargo, cuando vemos que en el 1990, cuando todavía se está luchando de parte de los palestinos para ser reconocido oficialmente, para tener una voz y voto en la ONU, pidiendo ser reconocido como un Estado soberano, se convoca una reunión aquí en Estados Unidos en Camp David con aquel entonces presidente Bill Clinton. Y con Bill Clinton lo que se trata de hacer es llegar a un acuerdo donde los israelitas y los palestinos puedan convivir y puedan ser reconocidos cada uno con su soberanía como Estado. Pero sin embargo, nunca pudieron llegar a ese acuerdo. Nunca pudieron llegar a ese acuerdo por los símbolos religiosos. En ese caso estamos hablando ya del Templo Mount, el Temple Mount. El Mount Temple es el templo que queda, si podemos ver las imágenes, realmente viene siendo como una frontera. Yo tuve el privilegio de poder visitar a Israel y visitar el área. Y realmente podemos ver que hay una división clara en un mismo territorio. El Temple Mount es el templo donde es el templo que tiene el Dome de oro, como pueden ver, y es el templo también que está en la pared religiosa, la pared sagrada, donde se hacen las oraciones en los judíos, que es en la parte de abajo, en la plaza,
En la parte de arriba está el mosque, el templo. Y ese templo es un templo musulmán. La parte de abajo es una área judía. En el acuerdo de Camp David que se trató de llegar, hubieron desacuerdo que los palestinos entendían que el templo debe ser de la soberanía palestina, pero los israelitas entendían o entienden todavía que el templo es de la soberanía judía, porque está en la pared. Los musulmanes, los palestinos entienden que es un templo musulmán y es un templo que debe de ser parte de la soberanía judía. Ese conflicto en términos de a quién le pertenece el templo llevó a que no se llegue a un acuerdo en aquel entonces, en el 2000, con el presidente Bill Clinton en Camp David, y por eso se rompen las negociaciones y nunca se llegó a un acuerdo. Desde ese entonces todavía no se llegó a un acuerdo ni se llegó a una forma de que se haga que Palestina sea reconocida. Pero lo mismo es cierto también que desde ese entonces a Yasser Arafat también fue aislado de parte de Israel del mundo. Aislado en el sentido de que lo llevaron a un punto que no podía salir de Palestina, a un punto donde hubieron muchos bombardeos cerca de su área, al punto que todavía hay una teoría de que Arafat fue asesinado, que Arafat lo asesinaron de una manera de espionaje en la cual lo envenenaron. Y hay documentos ahí, no son cosas que no estamos inventando. Hay documentos en la cual hablan de estudios en la cual encontraron que sí, que fue envenenado. Pero ese no es el tema que estamos discutiendo. El tema que queremos compartir con ustedes es lo histórico, del momento histórico que nos lleva a nosotros a donde estamos hoy, donde los países reconocen a Palestina como Estado. Y ahora vemos que en esta reunión de la ONU, por las condiciones que se están viviendo en Palestina, los países entienden que es tiempo ya de que pare los ataques israelitas, de que se le dé reconocimiento a Palestina como Estado, pero más importante, por la parte humana y la pérdida de vida, particularmente de los inocentes, hay que reconocer, parar y dar el apoyo necesario a Palestina para que tenga sobrevivencia, para que no sea un país o una población totalmente eliminada. Vemos aquí, como mostramos anteriormente, lo que era Palestina. Ahora queremos que vean lo que es Palestina hoy en día con los bombardeos y los ataques israelitas. Esto lo justifica Israel como parte de exigir y pedir que los rehenes que jamás ha secuestrado sean liberados. Esto lo justifica Israel como parte de venganza por el ataque que se llevó a cabo por Hamas en octubre del año pasado. Esta es la justificación de Israel para un pueblo, para eliminar una población por un ataque que se llevó en octubre por un grupo terrorista Hamas. No palestino, un grupo terrorista Hamas.
También vemos qué ha sucedido y lo que ha creado Israel con la hambruna que se ha creado en el Estado palestino. Esta es la condición en la cual la población y particularmente los niños están viviendo en Palestina. Una hambruna en la cual los alimentos y las ayudas han sido prohibidas y paradas y limitadas de parte de Israel. Es importante que entendamos esto, que sí Israel ha limitado la ayuda internacionales a que lleguen a Palestina. Anteriormente en Palestina habían más de 400 puntos de ayudas y de alimentos para las personas. Actualmente, después de este conflicto y después que Israel ha tomado posesión de la mayor parte del territorio de Palestina, de Gaza, solamente hay 4. De 400, nada más hay 4. 4 puntos en los cuales se llevan las ayudas a los palestinos en Gaza y los alimentos. Entonces, ¿cómo justifica Israel? ¿Cómo se pueden hacer los ciegos las naciones ante esta situación? No es inventada, no es una narrativa, no es creada, es la realidad de lo que se vive en el Estado país palestino, en Gaza. Por tal razón, hemos visto ahora cómo en las Naciones Unidas se han parado en el podio los países para darle reconocimiento a Palestina como Estado. Pero esto, señores, es importante porque ahora vemos que al ser reconocidos por estos países, esto significa para Palestina el final de esta situación. No. Lo que sí significa es que ahora Palestina, al ser reconocido como país soberano, Palestina ahora puede establecer las siguientes cosas. Puede establecer embajadas, puede traer casos directamente a la Corte Internacional como país. Pero lo lamentable del caso es que Israel y Estados Unidos ambos continúan rechazando y no reconociendo a Palestina como un Estado. Al punto que el primer ministro Netanyahu se para en el podio a repudiar a los estados que reconocieron a Palestina, a insistir que él va a continuar sus ataques con el pretexto de que tienen que liberar a los rehenes, con el pretexto de que en octubre del año pasado murieron los israelitas en el ataque de Hamas. Pero si vemos y contamos la cantidad de personas palestinas que han muerto, ha sido 10 a 15 veces más de lo que murieron en el ataque en Israel. Y no estamos justificando uno por el otro, sino es que estamos hablando la realidad. La realidad en el sentido de que estamos matando a 20 porque murieron 5, un ejemplo. Estamos liquidando, anulando una población totalmente porque murieron 5. No, el plan es más allá. El plan es, como decía Arafat, ¿por qué me hablan a mí de encampamento cuando podemos hablar de una solución de 2 estados?
un Estado palestino, un Estado israelista, un Estado donde los palestinos puedan vivir en paz, conviviendo con el Estado israelista, donde también puedan vivir en paz, sin uno o el otro tomar territorio de tal y cual. Ese es el problema, señores. Y ha llegado a un punto donde es un genocidio, donde se está eliminando una población totalmente de la fase de la tierra. Totalmente. Y por tal razón ya hemos visto cómo líderes han tomado acción en tomar la acción de reconocer a Palestina. Falta ahora que los Estados Unidos, que es el promotor y patrocinador número 1 de Israel, tome la misma acción, la misma medida. Y ahí es donde entra el pueblo estadounidense en poner la presión al gobierno norteamericano de reconocer a Palestina como Estado soberano. Y no queremos entrar en la parte política aquí en Estados Unidos del poder que tiene Israel a través de los recursos financieros políticos en Washington y la cantidad de dinero que da los lobistas israelitas a todos los políticos en Washington. Todos reciben los recursos políticos, el dinero político en Washington. Por tal razón es donde el pueblo ahora estadounidense tiene que tomar acción y poner la presión tanto con los políticos locales como a nivel de la presidencia en que se reconozca a Palestina como Estado soberano. Que lo haga por encima del dinero palestino. Que lo haga por encima de esa presión. Que lo haga por la parte humana. Porque la humanidad no tiene precio. Pero en este caso, los israelitas han puesto precio y le han pagado a la mayoría de los congresistas, senadores en Washington. No hay uno con esa excepción. Y el tiempo ha llegado de reconocer a Palestina, ayudar a reconstruir a Palestina y parar de que se elimine y se anule la población palestina. Señores, esto es todo por hoy. Queremos recordarles de nuevo que es importante que se suscriban a nuestro canal. Esta es una parte de lo que está sucediendo, pero entendemos que el momento ha llegado. El momento ha llegado de tomar acción y hallar responsables a aquellos que son responsables por actos criminales de guerra. Se está hablando en esos términos, que son actos criminales de guerra en contra de la humanidad. Las acciones de Israel tienen que responder por esos actos de guerra en contra de la humanidad. Señores, será hasta la próxima en su programa El Implacable. Recuerden suscribirse, darle le gusta y compartir con sus amigos y familiares.